Muy bien, bueno, pues un gusto saludarlas y saludarlos en estas charlas universitarias con la idea de generar experiencias positivas y entrañables, precisamente entre los actores educativos de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, para crear un sentido de comunidad a través de la identificación con el proyecto educativo. En esta ocasión me toca y me da muchísimo gusto saludar a Alejandro del Río, y nos vamos hasta Chile. Va a ser una aventura pues interesante para conocer más de Alejandro, al cual le agradezco la oportunidad precisamente para platicar, charlar y conocer un poco más de quién es Alejandro. Alejandro, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Hugo. Encantado de estar invitado. Agradezco mucho a ustedes esta invitación de la Universidad de Jalapa. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde naciste, Alejandro? Bueno, yo nací en la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad más grande de Chile, pero la verdad es que me crié acá en Santiago. Santiago es nuestra capital. ¿Ah? Hace Oye, algunos años ya. vamos a hacer un recorrido por tus vivencias, por tu vida propia, parte de las lecciones que ha dejado la vida y parte, por supuesto, de lo que nos quieres regalar en ese sentido. Y nos vamos a ir a tu niñez. ¿Recuerdas el lugar donde naciste y cómo te veías? ¿Cómo era pues ese andar con la familia? Si tienes hermanos, hermanas y precisamente con tus padres. Recuérdanos un poquito en ese sentido. Bueno, tal como te decía, yo nací en una ciudad que está al sur de Chile, pero antes de cumplir un año nos trasladamos a Santiago. Hice toda mi infancia acá. Yo no tengo hermanos, pero tengo muchos primos con los cuales somos muy unidos. Entonces fue como tener una familia ampliada. ¿Ya? Eh, He disfrutado disfruté mucho mi niñez y además disfruté mucho la amistad de mi familia. Entonces somos muy unidos, es como que fuéramos hermanos hasta el día de hoy. Viajamos juntos, nos reunimos mucho y bueno, ha sido muy buenos recuerdos de niñez, muy buenos recuerdos de adolescencia y muy buenos recuerdos de la vida universitaria. O sea, la verdad es que no me puedo quejar. Tenemos muy lindos recuerdos. ¿Ah? En un país que era bastante menos moderno de lo que es ahora y, y donde, bueno, teníamos también una situación política muy compleja, pero que aún así pudimos desarrollarnos como niños, digamos. ¿Ah? O sea, me crié, digamos, en tiempos de dictadura, que es un fenómeno complejo, con donde como niño no percibes, pero tus padres sí tienen miedo, y donde pasaban cosas en este país. Entonces, el retorno de la democracia a mí ya me pilló entrando a la universidad. Entonces, tuve una niñez, digamos, un poco marcada por eso. Pero con padres preocupados un poco de amortiguar esto para que tú, como niño, no tuvieras ese impacto de lo que estaba pasando. Ujú. Muy bien, y dentro de esta infancia, que como bien lo dices, pues se ve situaciones en las que, situaciones álgidas, sobre todo en los de, bueno, pues como padre tratas de que los niños tengan otro tipo una infancia que no tenga que ver con las situaciones reales que se pueden vivir, todavía una infancia donde el imaginario juega muchísimo, y en ese sentido tendrás alguna anécdota, no sé, y primero también preguntarte si dentro de estas actividades que hacías como infante, eras travieso, eras callado, y si tienes alguna anécdota que nos quisieras compartir precisamente al respecto. Bueno, digamos que ahora estoy bien portado, no era de los alumnos muy tranquilos en el colegio. Eh, vivía Yo he llegado a la conclusión de que mi madre ya tenía una oficina en la inspectoría del colegio porque tenía que ir permanentemente ya de haber cultivado alguna amistad con el inspector general, porque permanentemente estuve, no al borde de la expulsión, pero muy cercano. Eh, Participé mucho con mis compañeros de colegio, hasta el día de hoy nos vemos. Gente que ha partido a distintos lugares del mundo e incluso a distintas ciudades y en distintas actividades, pero más que anécdotas, yo te diría que lo que recuerdo es una gran niñez basada en familia y colegio.
No, yo estaba en un colegio de iglesia, pero la verdad es que era en ese entonces un colegio más liberal que el resto, entonces la verdad es que nos permitían más cosas. Y lo pasé muy bien, muy bien. Participé en muchas actividades, la verdad es que sí, sí, anécdotas hay millones, pero en realidad te podría decir que la gran conclusión fue una niñez muy participativa y muy activa, haciendo muchas cosas, o sea, qué sé yo, terminabas el colegio y te volvías al colegio a hacer cosas y después salías del colegio y te ibas a los scouts y después salías de campamento. Entonces, era una niñez muy dinámica, ¿ah? Muy dinámica que yo extraño ver en otros. Pero tampoco soy de los que cree que los tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que cada tiempo tiene su lógica, ¿ah? Y me gusta ver la diversidad que hay ahora. Quizá es parte de la modernidad y es bueno que ello ocurra, ¿ah? Pero sí, lo pasé muy bien, muy bien. Y yo creo que eso también moldea el carácter para el futuro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Te imaginé ahí como scout diciendo siempre listos, ¿no? Ahí, Mira, yo eh, era más bien de los que iba atrás un poco más lento que los más vigorosos, ¿no? Algo aportaba, pero no, lo pasé muy bien, pero yo te diría que eso hice, lo pasé muy bien. Esa era mi labor, pasarlo bien, ¿no? Mm, excelente, mm. muy bien. Eh, Oye, ¿y qué persona podemos decir que influyó en tu infancia? Bueno, yo creo que tus primeros referentes son tu familia. Mis padres, fundamentalmente mi madre, una mujer muy, muy inteligente, eh, con, con la gran gracia de ser de las primeras mujeres universitarias, digamos, en un área dura como era la finanza. Mi madre siempre fue gerente y viajaba mucho por empresas, por su empresa o las empresas que trabajaba. Mi padre, que era un hombre de negocios también, de lo que rescato que fue un gran soñador, mi padre, ¿no? Eso yo lo rescato, un hombre que siempre estaba pensando cosas distintas, ¿ah? Y, y bueno, dentro de mi familia, mi padrino era un hombre fundamental, porque fue como un segundo padre para mí. Eh, Mi padre murió cuando yo era niño, y fue un hombre muy bueno, era un hombre además que venía de un ámbito distinto al de mi familia. En mi familia o eran matemáticos, o eran biólogos, o eran médicos, o eran ingenieros, o contadores, ¿no? Eh, en cambio, mi padrino venía del área de la filosofía, y él me aportó muchísimo, y le tengo un profundo cariño, como un segundo padre para mí. ¿Ah? Eso yo creo que son los primeros referentes que uno tiene, que son los directos, que están en la casa. Después, a nivel de amigos, yo creo que he tenido muchos referentes, amigos que he perdido también, ¿ah? Que con los años uno va perdiendo amigos, ¿ah? Y esa parte también, siempre tienes un referente, siempre tienes alguien que te acompaña en la vida. Entonces siempre hay que ser generoso con ese recuerdo, siempre. Sí, nunca se, como dicen, ¿no? Nunca se termina de aprender y las lecciones de vida siempre te van a cobijar en algún momento. Eh, Exactamente. Muy bien, Alejandro. Vámonos a la etapa de la estudiada. A ver. Y en ese sentido, ¿qué licenciatura tú cursaste? Platícanos. Bueno, yo original, o sea, mi primera profesión, yo soy arquitecto, soy licenciado en arquitectura y por tanto arquitecto. Después de eso, empecé a trabajar como arquitecto y me di cuenta, y me tocó trabajar mucho con empresas bancarias y entendí que tenía que tener alguna formación adicional en eso. Y ahí hice una maestría en Administración General de Empresas. ¿Ah? Trabajé en varios temas referidos a ello. Y posteriormente estudié Derecho, entonces tengo una licenciatura en Derecho y por supuesto el título de abogado. Ese es como mi currículum básico, digamos. Eh, por eso también venía el camino siguiente, digamos. Me dedico a la docencia, me dedico a la asesoría de empresas y en ese sentido sentí que necesitaba profundizar más y por eso estoy acá en el doctorado. Entonces, ¿la maestría tiene que ver en derecho o no? Ahí me No, perdí un poquito. no, es administración y finanzas.
Ah, ok. Sí, sí, la verdad es que yo tengo una mezcla de conocimientos, pero Sí, considero que sí. se integran y eso ayuda mucho, ayuda mucho. Entonces ahora estoy en una etapa de la vida que quiero pensar más, quiero darle un poquito de profundidad a las cosas. Y en ese sentido el doctorado es una muy buena invitación. Sí, y fíjate que, bueno, no sé si compartes conmigo, pero ahora sobre todo las investigaciones tienen que ser interdisciplinarias, ¿no? O sea, Exacto. como que requieres el conocimiento de varias áreas precisamente para el aporte mejor, sobre todo en el resultado que queremos dar a la sociedad, ¿no? Sí, es que yo creo que el profesional actual ya no está tan definido como antes. Yo creo que el profesional actual tiene un poco de todo. Tiene un poco de su escuela, tiene un poco de su trabajo, tiene un poco de su familia, y eso le permite ver el mundo de una manera distinta, ¿ah? Sobre la base de su experiencia, sus requerimientos, qué sé yo. Uno interactúa mucho como profesional en la actualidad. Yo me acuerdo antiguamente el médico solamente hacía medicina, ahora hay médicos que están trabajando en robótica. El abogado tenía una especialidad, ahora uno ve que hay abogados, desde abogados corporativos o abogados funcionarios, quizás. Eh, entonces, todo el conocimiento se integra y en la medida que se integra, genera más valor. Y eso yo creo que es una característica de las sociedades modernas, que en la medida que todos estamos integrados podemos lograr mejores cosas. ¿Ah? Entonces, y también es una obligación para las universidades eh, aportar en ello, o sea, no tener visiones tan rígidas, tan estructuradas, sino que decirle a tus alumnos, mira, este es un campo laboral, esto es una posibilidad, esto puedes trabajarlo de tal manera. Siempre va a haber algo que enriquezca a tus alumnos, y yo creo que ahí hay un tema que es importante. ¿Ah? Cuando uno se dedica a la docencia o en el ejercicio profesional, tiene que entender dónde mezclar las cosas, ¿ah? Y poder darle más valor a lo que uno hace, ¿no es cierto? Uno no puede estar en la vida como profesional como tomador de pedidos, ¿no es cierto? Tiene que aportar más. Esa es la visión que yo creo que a mí me permite la multidisciplina. Ahora, también hay gente que no es multidisciplinaria en su formación, o sea, que ha hecho una maestría, por ejemplo, en Derecho, ha hecho su licenciatura en Derecho y ahora y hace un doctorado en Derecho, pero bienvenido también, porque también necesitamos personas que se enfoquen. Va en las personas y yo creo que todos podemos colaborar en algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mm, Alejandro, y hablando mm, precisamente de tu posgrado, el doctorado en Derecho en la Universidad de mm. Jalapa, ¿por qué escoger a la Universidad de Jalapa? ¿Cómo te enteras que desde el sur que hay una universidad precisamente en el estado de Veracruz? Y cuál es tu motivo precisamente para cursar ese posgrado? Bueno, bueno, yo creo que algo te indiqué por qué quería hacer un posgrado. Yo no tenía muy claro dónde, pero sí tenía interés en poder. A ver, primero, había factores que te diría que son como más prácticos. ¿Ah? Está el tema de la distancia. Acá hacer un posgrado es complejo. Estamos en tiempo de pandemia donde cuesta movernos. Eh, entonces empecé a ver qué oferta había en todos lados. Estoy hablando de España, de México al sur, empecé a buscar, qué sé yo. Acá en Chile fui descartando también, porque el problema era la movilidad. Miré Argentina y de pronto dije, bueno, mi búsqueda está mal enfocada. O sea, yo tengo que buscar el doctorado que se acomode o que me sea interesante, más que buscar cómo me acomodo yo al doctorado. Entonces cambié como mi motor de búsqueda y empecé a buscar temas que me interesaban y de pronto me encontré con la Universidad de Jalapa. La verdad no la conocía y ha sido una grata sorpresa, digamos. Entonces empecé a investigar, tengo algunos amigos, he tenido la suerte de estar un par de veces en México, consulté con amigos y me dijeron, oye, bueno, no la pienses tanto porque es una buena universidad, está en el estado de Veracruz, hacen las cosas bien y lo más importante, tienen buenos profesores. Entonces, bueno, dije, de aquí somos. Eh, Me inscribí en las charlas donde se discuten, de presentación del programa, y fíjate que en ese momento dije, no tengo que seguir dando vueltas, este es el lugar, cuando uno siente de pronto que es el lugar, y me interesó mucho el modelo. ¿Ya? Yo trabajo como profesor también con Moodle acá, y me pareció que el modelo era muy interesante.
y me pareció además que era interesante tener buenos profesores con un modelo interesante. Un modelo de trabajo interesante, con libertad y flexibilidad de estudio. eh, entonces me venía muy bien. Y después me encontré con una tercera parte que fue encontrarme con un gran equipo de personas. Yo estoy muy sorprendido y lo felicito por ello, que en la Universidad de Jalapa eh, todos están, todos están remando hacia el mismo lado. Tú tienes una atención, una cordialidad, todo el mundo quiere solucionarte los problemas, todo el mundo quiere colaborar, o sea, desde tus facilitadores hasta la persona que te contesta el teléfono, o sea, todo el mundo está muy dispuesto y eso se agradece mucho, se agradece mucho. ¿Mm? Muy bien, pues todo el éxito del mundo en este doctorado, Alejandro. Y vamos a pasar a otra de las fases. Ujú. Menciona un reto en tu vida y cómo lo superaste. Bueno, yo creo que un reto. Yo creo que el mayor reto fue superar, uno siempre pasa momentos difíciles en la vida. Cuando de pronto eh, uno siempre está pensando, mira, esto va un futuro. Yo creo que el mayor reto que tiene uno es cuando ha tenido dificultades, el reto es pararse. Y no solamente pararse, sino que seguir avanzando. Entonces, yo creo que ese fue el reto más grande que yo he tenido, poder tener la capacidad de pararme cuando las cosas han estado difíciles. Y aquí estoy, parado y sigo caminando. ¿Ya? Yo creo que uno no puede detenerse, no puede preocuparse, tiene que ocuparse. Entonces, cuando te podría decir que han pasado retos laborales, que han pasado retos académicos, retos económicos, lo que tú quieras, pero en general todos tienen un denominador común, que es cuando te caes tienes que saber pararte y, Claro. y, y tienes que seguir. No, y eso muchas veces de pronto uno ya peina canas, entonces uno ya está más viejo, se da cuenta que no es tan difícil, no es tan difícil pararse de nuevo. Y volver adelante. Entonces, más que hablar de retos específicos, te diría que el reto es la actitud en la vida. ¿Ah? Es saber que los retos uno no se los propone, no los espera, llega en el momento. Bueno, ese momento tienes que seguir. ¿Ah? Y es que caerse es válido, ¿eh? O sea, es mucha enseñanza. Lo importante es levantarse. Exactamente, exactamente. Hay gente que le gusta vivir en la desgracia. A mí la verdad es que no me gusta. Yo prefiero vivir en el futuro, vivir en un proyecto. No te puede pillar la muerte sin un proyecto en marcha. Entonces, es mejor seguir, seguir. Es una invitación. ¿Te Muy fijas? bien. Perfecto. Y en ese Mm. tenor, también si nos quieres compartir una experiencia que más alegría te ha dado en tu vida y cómo fue, no sé si en este sentido tengas hijos, por ejemplo. No, no tengo, pero te diría que alegría. A ver, más que hablar de alegría específica, yo creo que todos los días, y sin caer en una cosa muy liviana, pero yo creo que todos los días tienen su alegría. ¿Ah? Me acuerdo cuando me titulé, fue una gran alegría, pero a la larga también la alegría venía con una responsabilidad. ¿Ah? Me alegré mucho cuando ganamos un primer proyecto con un amigo que estábamos como arquitectos recién titulados y nos cayó un cliente que era más grande que nosotros, pero nosotros teníamos la seguridad que podíamos hacerlo y lo hicimos. La verdad que todavía no sé cómo, pero lo hicimos. La alegría también de repente, y yo creo que una gran alegría para mí es haber empezado a hacer clases en la universidad. Yo empecé a hacer clases a los 20 años. ¿Ah? Y poder ir ayudando a mis alumnos a titularse o dictando materias. ¿Ah? Esas yo creo que son grandes alegrías para uno. ¿Ah? Saber que de una otra manera tienes la oportunidad de tocar la vida de alguien y a lo mejor sin darte cuenta ayudarlo. Yo creo que esas son las grandes alegrías. Y después te encuentras con ellos y los ves realizados, los ves haciendo sus cosas, los ves con su familia, entonces te das cuenta que de una otra manera participaste. ¿Mm? Eso yo creo que tiene mucho que ver con las alegrías. ¿Ah? Muy bien. Eh, o sea, no es la actitud más bien. Excelente, Alejandro. Vamos a pasar a otra fase. En esta te voy a decir una palabra y lo que te venga en la mente es prácticamente recomendaciones de la vida misma, experiencias que has tenido, que nos quisieras precisamente
recomendar. Y la primera es, recomiéndanos un lugar. Un lugar. eh, yo creo que más que un lugar te diría, hay- uno sabe que el lugar que tiene uno en el mundo en un momento determinado, ese es el lugar, ¿no es cierto? Uno está de vacaciones y está en un lugar, en una situación, uno está en el trabajo en otra situación. Yo creo que la invitación es al lugar que te haga bien, ¿ah? Y que ese lugar puede ser variable y que no hay que tener miedo a cambiarse, ¿ah? Ya sea un lugar físico, ya sea un lugar en el intelecto, ¿cierto? Es el lugar donde tú estés bien y yo creo que no hay que renunciar a darle prioridad a eso en la vida, ¿ah? De pronto el dinero no es todo. De pronto tampoco es todo estar en la comodidad máxima, uno no puede estar en un estado de confort permanentemente, uno tiene que desafiarse, y tiene que estar tomando nuevos desafíos para cambiar de lugar. ¿Ah? No sé si eso responde a tu pregunta, pero para mí el lugar tiene que ver mucho con el estado de uno y su realidad. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ujú, No, me parece muy bien, muy interesante, sobre todo, como bien lo dices, el lugar que te sienta bien, en el que mm, puedas emitir una sonrisa, en donde puedes estar con los que más amas, que mejor, cada quien lo va a tener y el caminar que hemos tenido, pues lo vas descubriendo y eso es lo más bonito. exactamente. Muy bien, Alejandro. Mm. ¿Una bebida? Una bebida. Yo soy cafetero, tomo café, necesito café. Esa es mi gran bebida. El café te acompaña siempre. Te acompaña en las noches, mientras estás estudiando, te acompaña en el día. Siempre el café, el aroma te invita. Esa es la gran bebida. Muy bien. Ujú, Cuando tengas la posibilidad de estar por estos lugares, tendrás que visitar Coatepec, muy cerca de la capital veracruzana de Jalapa, ujú. donde, bueno, ¿qué te diré? Es el lugar o el sitio para tomar café. Si no vienes, si no vas a No, Coatepec y no tomas café, que no fuiste a ese lugar, bueno, tú viniste a emblemático de Chile Veracruz. y tú viniste a Chile, ¿tomaste vino? Sí, Ah, bien, tú sí, hiciste sí, bien el sí. trabajo, está bien, está bien. Efectivamente, sí. Y eso Sí, es lo que al final de cuentas, pues vas buscando en la tradición y vas, o sea, todos estos viajes tienen que ser vivenciales y qué mejor cuando hay pues situaciones o como lo decías hace rato, ¿no? Un lugar que te haga sentir muy bien. así es. Muy bien, y hablando ahí también que va de la mano, una comida. Una comida. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta la comida chilena, no hay que hacer. Y me gustan las empanadas y no hay caso. Eso es la gloria para mí, comer empanadas. Ah, eh, pero hay cosas que con los años ya no puedes comer, entonces como tienes que comer menos, las aprecias más porque las vas extrañando más. Eh, pero la comida tiene que ser con los amigos. La comida tiene que ser La comida tiene que ser en mesa, con mantel y con amigos. Eso. Y tiene que ser con tiempo. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias, correcto. Mm. ¿Un libro? ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Y yo creo que hay un libro que es interesante. Bueno, también depende de los intereses de cada uno, ¿no? Y a mí me gustó mucho En qué creen los que no creen, que es un diálogo epistolar entre Humberto Eco y Carlo María Martini. Es un libro que yo lo he leído 50 veces y siempre ando trayendo en mi maleta porque siempre tiene una óptica distinta. Eh, que habla un poco de la calidad humana, eh, y cómo enfrentamos el pensamiento del laico con el religioso, pero que trasciende eso, sino que trasciende, habla sobre sobre el ser humano y sus actitudes, y cómo las entendemos y cómo las comprendemos. Y es un libro que siempre recomiendo porque además es un diálogo epistolar, entonces puedes leer una parte, después cambiarte a otra, viene después el final viene un político, un filósofo, gente que nos habla de otras cosas. Son invitaciones. Siempre me acompañan en los viajes, como te digo, en los aviones. Siempre va conmigo ese libro. Excelente, muy bien. Y en ese sentido, ¿una canción? ¿Alguna canción en especial que nos quieras recomendar? No, soy re malo para la música, la verdad. Para la música popular, la verdad es que soy malazo. Yo
Yo soy más clásico. Bueno, escucho mucha música barroca y eso me gusta mucho Bach y escucho mucho oratorios, qué sé yo. Eso es lo que escucho. Pero la verdad es que tú me preguntas de artistas de la televisión, de artistas de la canción, no tengo idea, nunca. Con suerte escucho algo, pero tengo las orejas pegadas en otro lado. ¿No? Muy bien. ¿Una película que crees que toda persona debería de conocer y por qué? Hay una película argentina que debe ser de los años, creo que es del año 90 y algo. Se llama Un lugar en el mundo, que actúa Federico Lupi. Y sí la recomiendo porque es una película que nos habla un poco de lo que hablábamos hace un rato. ¿Cuál es el lugar que ocupa uno en el mundo? Eh, yo creo que hay que mirarla no con la óptica de la película para entretenerse, hay que mirarla con el subtexto que trae, donde nos invita un poco a pensar eh, qué lugar estamos ocupando o en qué lugar estamos. Es un poco la misma discusión anterior. Yo recomiendo esa película. A más de alguien le puede hacer bastante sentido. Muy bien. Mm. Y ya para cerrar estas recomendaciones, una experiencia que alguien tenga que vivir en la vida. Probablemente a ti te marcó y quieras que alguien pueda, pues pueda experimentar. Ahora sí, una experiencia de vida. Una experiencia de vida, yo creo que viajar sin miedo. Esa es la mejor experiencia. Viajar y donde te indique el norte nomás. No. Yo por suerte he tenido la oportunidad de viajar por muchos lados, por diversas cosas, que por congresos, que por turismo, que por trabajo. Y la verdad es que uno siempre va encontrando cosas nuevas, pero lo importante es que no hay que tener miedo. Esa es una gran experiencia. ¿Ah? No quedarse con la imagen, ¿no es cierto?, del viaje a la playa, al Caribe solamente. No, hay muchas más cosas que descubrir. Pero lo importante es hacerlo sin miedo. Yo he recorrido Europa arrendando un auto y eh, he viajado por todos lados en un auto sin hablar francés y he recorrido Francia y sin miedo y las cosas se resuelven. Yo creo que uno tiene que tener como mucha fe en uno mismo, ¿ah? Como que uno se va a ser capaz de resolver. Y yo creo que esa experiencia y la experiencia del viaje es vital. Es vital porque te enfrentas a otros idiomas, a otras culturas y te enfrentas a problemas. Y lo más importante cuando uno viaja solo, y yo creo que ese también es un dato, cuando uno viaja solo se encuentra con el peor de todos, que es con uno mismo. Entonces también se da cuenta de cosas que hay que mejorar, hay que trabajar en ella. Esa es una buena experiencia. Totalmente de acuerdo. Además, Mm, conoces a gente, conoces historias y eso es de mm. sentirse valorado. No cualquiera te regala parte de su historia en otros países como hoy nos has regalado parte de lo que ha sido tu historia. Alejandro, muchísimas gracias por esta No, oportunidad. muchísimas gracias a usted, es un honor poder participar en esto. ¿Ah? Así que mucho éxito y muchísimas gracias. ¿Mm? Te envío fuerte abrazo hasta Chile. Muchas gracias. Igualmente, gracias Hugo, gracias Teresa, que estén muy bien. Muchas gracias.